Macao, la ciudad turística más rica del mundo. Un lugar que brilla, que deslumbra con una riqueza que parece no tener fin. Pero ¿saben? Algo no cuadra. Porque detrás de esa fachada de casinos gigantes y resorts de lujo, la gente local, sus propios residentes, ¿están de hecho desapareciendo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que una ciudad tan pero tan exitosa se está quedando vacía? Vamos a tratar de entender este misterio. Y acá está justamente el corazón del problema. Por un lado, es la ciudad que genera más dinero con el turismo en todo el planeta. Pero, por el otro lado, se ha vuelto un lugar imposible para la gente común, para la gente que nació y creció ahí. Es la historia de un éxito tan descomunal que, literalmente, se está devorando a sí mismo desde adentro. Para que nos hagamos una idea de la presión que se vive, empecemos con este número. Más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado. Es, y por mucho, la densidad de población más alta del mundo. Imaginen lo que es eso. Cada centímetro de espacio no solo es valioso, es básicamente un campo de batalla. Y esta idea, la de una ciudad que se devora a sí misma, nos lleva a la primera parte de nuestro análisis. Para entender cómo Macao llegó a este punto de quiebre, tenemos que irnos un poco para atrás, a su origen, que es bastante particular. A ver, el punto de partida es fundamental. Macao nunca fue una colonia en el sentido clásico, una que fue conquistada por la fuerza. No, se fundó en 1557 como un puerto comercial que administraban los portugueses, sí, pero siempre bajo la soberanía de China. O sea, su ADN no es de conquista, es de comercio, de negociación. Durante siglos fue el gran puente entre Oriente y Occidente. Esta línea de tiempo nos muestra los giros clave. Cuando el comercio empezó a decaer por allá en el siglo XIX, Macao tuvo que reinventarse. ¿Y qué hizo? Legalizó el juego. Pero el verdadero terremoto, el cambio que lo define todo hoy en día, llegó en el 2002. Después de que Portugal la devolviera a China, el gobierno decidió terminar con el monopolio de los casinos. Y esa decisión abrió las compuertas a una avalancha de inversión extranjera que transformó la ciudad para siempre. Y sí, esa decisión del 2002 fue la chispa que encendió la mecha de todo lo que vino después. Ahora vamos a ver cómo se fue formando lo que podríamos llamar la tormenta perfecta del sobreturismo. La crisis de hoy no fue un accidente, para nada. Fue la colisión casi inevitable de tres factores. Primero, los límites geográficos. Macao es diminuto. Es una pequeña península que no puede crecer. Segundo, una decisión política muy clara, apostarlo absolutamente todo a la expansión de estos mega resorts con casinos. Y tercero, una explosión en la demanda, un flujo imparable de turistas, sobre todo de China continental. Y esto que estamos viendo es básicamente la fórmula matemática del problema. Es una ecuación tan simple como brutal. Una ciudad que físicamente no se puede expandir choca con una demanda turística que crece y crece de forma exponencial. El resultado, la verdad, solo podía ser uno. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta tormenta perfecta en el día a día? ¿Cómo es realmente vivir adentro de esta olla a presión? Este número es tremendo. Por cada persona que vive en Macao, llegan aproximadamente 50 turistas al año. 50 a 1. Es una proporción tan pero tan abrumadora que lo cambia todo. El espacio público, el transporte, los precios, absolutamente todo. Hay una frase de uno de los estudios que lo resume perfectamente. Macao dejó de ser un lugar para vivir y se convirtió en un lugar para trabajar y visitar. La identidad de la ciudad, en esencia, se transformó. Y claro, quienes pagan el precio son los locales, con un costo de vida que se fue literalmente por las nubes. Ahora, lo más interesante de esta tabla es lo que nos revela, la enorme fragilidad económica que se esconde detrás de tanta riqueza. Si la comparamos con cualquier otra ciudad de un tamaño parecido, vemos que Macao casi no tiene diversidad industrial. Su economía pende de un solo hilo, que es el turismo. Es una estructura súper vulnerable. Y bueno, frente a una situación tan extrema, ¿qué ha hecho el gobierno? Eso nos lleva a la tarea titánica de intentar gestionar algo que a simple vista parece inmanejable. Y acá está la clave. La postura oficial del gobierno no es restringir el turismo, sino gestionarlo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no pueden simplemente cerrar el grifo.
la economía entera colapsaría. Así que toda su estrategia se basa en controlar el flujo, en mitigar los daños, pero sin tocar los números. Estas son algunas de las tácticas que usan. Un control muy estricto de las licencias de casino, intentar separar las zonas de turistas de la vida local y usar las políticas de visado de China como si fuera una perilla para subir o bajar el volumen de la economía. Pero fíjense en el último punto. Una inversión limitada en infraestructura para los residentes. El enfoque es claro. Se trata de contener el problema, no de resolverlo de raíz. Esto es como una balanza, ¿no? Por un lado sí hay progresos, como la expansión de la vivienda pública, por ejemplo. Pero por el otro, los desafíos más grandes, los fundamentales, siguen ahí intactos. ¿Qué va a pasar con Macao cuando el modelo de los casinos se agote? ¿Cómo se rediseña una ciudad para que vuelva a ser un hogar? Y la pregunta del millón, ¿cuál es el nivel apropiado de turismo? Nadie parece tener la respuesta. Y todo esto nos obliga a mirar el panorama completo desde otra perspectiva, porque Macao no es simplemente una ciudad con problemas, es algo más, es un modelo económico y social que ha chocado de frente contra su límite absoluto. Esta es, quizás, la idea más importante de todo este análisis. Lo que está pasando en Macao no es un fracaso inesperado. Para nada. Es la conclusión perfectamente lógica de las decisiones que se tomaron durante décadas. Es el resultado inevitable del camino que se eligió, priorizar un crecimiento turístico sin fin en un espacio que es extremadamente finito. Y esta cita lo resume de una manera brillante. Macao no es un modelo fracasado, sino el punto límite de un modelo exitoso bajo condiciones extremas. O sea, el modelo funcionó. Y vaya que funcionó. Generó una riqueza descomunal. Pero lo que vemos hoy, este es el precio a pagar cuando ese modelo se lleva hasta sus últimas consecuencias. Y así, la historia de Macao nos deja con una pregunta que queda flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de sus fronteras y que hoy resuena en muchas otras ciudades del mundo. En esta era de turismo masivo, nos obliga a pensar. ¿En qué punto exacto una ciudad deja de ser un hogar para su gente y se convierte simplemente en un producto para sus visitantes?